Buenas, yo soy Felipe, de Argentina, tengo 18 años y siempre que me preguntan hablamos sobre la educación que necesitamos o una educación de calidad o cualquiera de estas cosas. A mí lo que primero se me viene a la mente es que primero necesitamos una educación. Primero necesitamos que el derecho a la educación, que está consagrado por los tratados internacionales de protección de los derechos del niño, sea total e inequívocamente cumplido. Sin eso no podemos discutir nada y es por eso que yo reivindico tanto el derecho a la educación. Además, siempre que me preguntan, se me viene a la cabeza una frase de la última Semana de Acción Mundial por la Educación de este año, en la que la frase era: mi educación, mis derechos. Y es muy importante la segunda parte de esta oración, mis derechos. ¿Por qué en plural? Bueno, es en plural porque la educación es uno de los pocos derechos básicos, sino el único, que trabaja activamente para permitirte tener los demás. Sin la educación, uno no se puede dar cuenta que muchos de sus derechos están siendo vulnerados. Sin la educación, uno no tiene las herramientas para luchar, para conseguir que se cumplan esos derechos, tanto para uno como para los demás. Por eso es que me parece tan importante la educación, porque es el puntapié inicial para la resolución de cualquier injusticia. Por otro lado, cuando hablamos sobre qué necesitamos para un mundo mejor, qué clase de educación necesitamos, yo creo que hay dos ejes principales. El primero es que la educación tiene que estar tajantemente en contra de cualquier tipo de discriminación, tanto en el aula como en el proceso de admisión, como en los recreos. No tiene que haber ningún tipo de restricción ni de regla que divida a los chicos y a las chicas. Es por esto que también estoy en contra de la educación privada, porque ya pone una restricción económica en quién puede y quién no puede acceder a esa escuela. Por otro lado, me parece que es clave que la educación, en un mundo de informaciones como el que vivimos hoy en día, enseñe a sus alumnos y alumnas a ser individuos críticos que filtren la información que les llega. Hoy en día, buscar un dato, saber la fecha cuando pasó un evento importante, ya sea el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de algún importante presidente o presidenta al poder, es muy fácilmente accesible. Se entra en Google, se busca el nombre y aparece. Lo que no es fácilmente comprensible es la manera en la que se tienen que filtrar las fuentes de información. Es por esto que las fake news son una herramienta tan utilizada hoy en día, porque hay muy poca gente que entienda realmente la forma en la que se tiene que regular el acceso a la información, qué se tiene que creer y qué no, cómo se tiene que realmente buscar fuentes y analizar de dónde viene cierta información. Por esto creo que la forma de crear individuos críticos hoy en día es enseñarles a leer. Pero no a leer un libro, enseñarles a leer lo que les llega. Aunque sea una foto, aunque sea un artículo, enseñarles a leer y a preguntarse. Creo que con estas dos cosas, con estos dos puntos claves, se puede llegar a un mundo mejor y con menos injusticias. Muchas gracias.